¿Por qué el obús alemán PZH-2000 infunde terror a cualquier enemigo en el campo de batalla? Año 1996. Costa de Suecia, un polígono para pruebas de armamento naval. Sobre el agua se balancea un objetivo que imita una pequeña lancha de combate, y se mueve a buena velocidad, cambiando constantemente de rumbo. En la orilla hay un vehículo que exteriormente se parece a un obús autopropulsado común, de los que hay decenas de miles en los ejércitos del mundo. Pero lo que sucederá en los próximos segundos hará que expertos militares de todo el mundo reconsideren su actitud hacia la artillería terrestre. La torre gira, el cañón se eleva al ángulo calculado y se escucha un disparo. Un solo proyectil se eleva hacia el cielo, describe un arco y, unos momentos después, impacta exactamente en el objetivo en movimiento. Un impacto directo desde el primer disparo contra un objeto que maniobra en el agua. Ningún sistema de artillería terrestre en la historia había logrado algo así. Los representantes de delegaciones militares de los países de la OTAN se miran entre sí, porque acaban de presenciar el nacimiento de una nueva era en el arte de la artillería. Esta máquina se llamaba PZH-2000, y su camino hacia este disparo triunfal comenzó casi 10 años antes de la demostración sueca. A mediados de los años 80 del siglo XX, los países de Europa Occidental se dieron cuenta de que sus sistemas de artillería estaban irremediablemente obsoletos. La Unión Soviética poseía una enorme cantidad de obuses autopropulsados que, en caso de guerra, podrían desatar una verdadera lluvia de acero sobre las posiciones de la OTAN. Se necesitaba una respuesta, y además una respuesta tecnológica, capaz de compensar la superioridad numérica del posible adversario mediante calidad y precisión de fuego. El primer intento de crear esa respuesta fue un programa internacional llamado SP-70 Self-Propelled Howitzer Program. Alemania, el Reino Unido e Italia unieron esfuerzos para desarrollar un único obús autopropulsado para los tres ejércitos. La idea parecía brillante: dividir los gastos, unificar la producción, crear una máquina que se convirtiera en el estándar para los aliados europeos. Pero la realidad resultó mucho más dura que los planes sobre el papel. Cada país tiraba de la manta hacia sí mismo. Los requisitos cambiaban constantemente, los presupuestos se inflaban y los plazos se incumplían uno tras otro. A mediados de los años 80 quedó claro que el programa SP-70 había fracasado definitiva e irrevocablemente. Millones de marcos, libras y liras se habían gastado en vano, y los nuevos obuses seguían sin aparecer. Los ingenieros militares alemanes sacaron de ese fracaso una lección importante: si quieres crear algo verdaderamente revolucionario, no intentes complacer a todos al mismo tiempo. En 1987 Alemania inició su propio programa de desarrollo de un obús autopropulsado que debía superar todo lo que existía en el mundo en ese momento. Los requisitos del cliente alemán eran tan estrictos que muchos expertos los consideraban imposibles de cumplir. La máquina debía disparar más lejos, con mayor precisión y más rápido que cualquier competidor. Debía ser capaz de destruir objetivos que la artillería tradicional no podía alcanzar, y debía hacerlo prácticamente sin intervención humana, en un modo totalmente automático. El desarrollo fue confiado a la empresa Krauss-Maffei-Wegmann, que ya se había hecho famosa por crear el tanque Leopard 2, considerado uno de los mejores del mundo. Los ingenieros tomaron como base un chasis de tanque probado y comenzaron a crear sobre él algo fundamentalmente nuevo. La característica principal del proyecto fue un sistema de carga completamente automatizado. En los obuses tradicionales, la dotación carga manualmente los proyectiles,
ajusta los fusibles y selecciona la carga. Es un trabajo físico duro que limita la cadencia de fuego y agota a la tripulación. Los alemanes decidieron confiar todo este trabajo a la automatización. Se necesitaron 6 años para convertir los ambiciosos requisitos en un prototipo funcional. En 1993 el primer prototipo del PZH-2000 salió de las puertas de la fábrica. La máquina tenía un aspecto impresionante, una torre masiva con un largo cañón de calibre 155 milímetros, un potente chasis capaz de soportar casi 60 toneladas de peso. Pero la verdadera revolución estaba oculta en su interior. Un almacén automatizado podía contener 60 proyectiles, que se suministraban al arma sin intervención humana. El sistema informático de control de tiro calculaba por sí mismo la balística, teniendo en cuenta la temperatura del aire, el viento, el desgaste del cañón y decenas de otros parámetros. A la tripulación solo le quedaba indicar el objetivo y presionar un botón. Las primeras pruebas mostraron que la máquina era capaz de realizar hasta 10 disparos por minuto. En comparación, los mejores obuses soviéticos y estadounidenses de la época podían realizar 3 o 4 disparos en condiciones ideales. Pero la cadencia de fuego era solo una de las cartas fuertes del nuevo sistema. Los ingenieros alemanes implementaron una tecnología que parecía ciencia ficción, la posibilidad de alcanzar un objetivo con varios proyectiles disparados desde una sola pieza. La máquina disparaba varias veces seguidas, cambiando cada vez el ángulo de elevación del cañón para que todos los proyectiles, volando por diferentes trayectorias, cayeran sobre el objetivo exactamente en el mismo momento. El enemigo escucha una explosión, luego otra, y de repente 5 o 6 proyectiles caen simultáneamente sobre su posición, sin dejar ninguna posibilidad de esconderse o escapar. En ese mismo tiempo, los estadounidenses estaban desarrollando su propio obús prometedor llamado XM-2001 Crusader. Observaban atentamente el proyecto alemán e incluso consideraron la posibilidad de adaptar el PZH-2000 para su ejército. Sin embargo, los requisitos de los militares estadounidenses eran diferentes a los alemanes. Querían que la tripulación y el almacén de municiones estuvieran ubicados en compartimentos separados, divididos por blindaje. Esto aumentaba la supervivencia de la tripulación en caso de impacto en el vehículo, pero requería una disposición completamente diferente. Los representantes del consorcio alemán declararon honestamente que no podían modificar su máquina para cumplir con los requisitos estadounidenses sin rediseñar completamente la estructura. Los caminos de los dos proyectos se separaron y cada país siguió su propio camino. Para 1996 el PZH-2000 estaba listo para la producción en serie. Inicialmente, el ejército alemán planeaba ordenar 1.254 máquinas para reequipar completamente sus unidades de artillería. Pero la Cold War terminó, la Soviet Unión se disolvió y la amenaza de un conflicto a gran escala en Europa retrocedió. Los presupuestos militares fueron recortados drásticamente, y el contrato se redujo a unas modestas 185 unidades. Muchos pensaban que el proyecto estaba prácticamente enterrado antes de desplegarse de verdad. Pero fue precisamente en ese momento cuando tuvo lugar aquella famosa demostración en Suecia que cambió todo y mostró al mundo de lo que era capaz esta máquina. Después del éxito en el polígono sueco, los armeros alemanes decidieron consolidar el triunfo con otra impresionante demostración. En 1997 invitaron a delegaciones militares a nuevas pruebas, donde mostraron una tecnología que muchos consideraban teóricamente imposible.
El obús realizó una serie de disparos con intervalos de varios segundos, y todos los proyectiles disparados por diferentes trayectorias cayeron sobre el objetivo de entrenamiento exactamente al mismo tiempo. Esta tecnología recibió el nombre de MRSI, que significa impactos simultáneos múltiples. Su esencia consistía en que el ordenador de a bordo calculaba para cada disparo una trayectoria única, teniendo en cuenta el tiempo de vuelo del proyectil. El primer proyectil salía en un arco alto y volaba más tiempo que todos los demás. El segundo se disparaba con un ángulo menor y alcanzaba al primero en el aire. El tercero volaba aún más bajo y más rápido. Como resultado, 5 o 6 proyectiles que abandonaban el cañón con una diferencia de varios segundos alcanzaban el objetivo exactamente en el mismo momento. Para el enemigo esto significaba una muerte instantánea, sin posibilidad de refugiarse después de la primera explosión. En esas mismas pruebas, los alemanes demostraron otra carta fuerte de su máquina, el alcance de tiro. Los proyectiles estándar de alto explosivo alcanzaban objetivos con seguridad a una distancia de 30 kilómetros. Pero cuando cargaron en el cañón municiones asistidas por cohete con generador de gas en la base, el alcance aumentó hasta 40 kilómetros. Y cuando los probadores utilizaron un proyectil cohete sudafricano del sistema VLAP Artillery Projectile, el obús lo envió a una distancia de 56 kilómetros. Un alcance así permitía atacar puestos de mando, almacenes y reservas del enemigo profundamente en la retaguardia, permaneciendo al mismo tiempo fuera del alcance del fuego de respuesta de la artillería enemiga. Estas demostraciones convencieron a los escépticos de que el PZH-2000 era realmente el mejor obús autopropulsado del mundo. El primer país que decidió adquirir la máquina alemana fueron los Netherlands. El ejército holandés tradicionalmente se orientaba hacia armamento de alta tecnología y no escatimó en gastos para reequipar sus unidades de artillería. Después de cada disparo, el ordenador controlaba la posición del cañón y, si era necesario, introducía correcciones para que el siguiente proyectil impactara exactamente en el objetivo. El sistema de control de fuego merecía una conversación aparte. El sistema de navegación híbrido combinaba datos de navegación por satélite con sensores inerciales, lo que permitía determinar con precisión la posición del vehículo incluso en condiciones en las que la señal de los satélites no estaba disponible. El ordenador balístico de a bordo procesaba información sobre las condiciones meteorológicas, el desgaste del cañón, el tipo de munición y decenas de otros parámetros para calcular la trayectoria ideal de cada disparo. Un canal de radio para transmisión de datos conectaba el obús con un puesto de mando externo de control de fuego, desde donde podían llegar las coordenadas de los objetivos y las órdenes de abrir fuego. Gracias a este sistema, el PZH-2000 podía actuar de forma prácticamente autónoma. Tras recibir la designación del objetivo, la máquina elegía por sí misma la posición de disparo, apuntaba el arma, realizaba el disparo y cambiaba inmediatamente de posición para evitar el fuego de respuesta. A la tripulación solo le quedaba controlar el proceso e intervenir únicamente en caso de situaciones anómalas. Un nivel de automatización así era impensable para los sistemas de artillería de generaciones anteriores, donde la dotación realizaba manualmente la mayoría de las operaciones. Merecía especial atención el sistema de carga automática. En los obuses tradicionales, los cargadores introducen manualmente los pesados proyectiles y las cargas de pólvora, lo que requiere un enorme esfuerzo físico y limita la cadencia de fuego. En el PZH-2000 todo el proceso estaba mecanizado.
Los proyectiles se almacenaban en un cargador automatizado y se suministraban al arma por orden del ordenador. El sistema seleccionaba por sí mismo el tipo de munición necesario, ajustaba el fusible al modo de detonación requerido e introducía el proyectil en la recámara. Todo esto ocurría en cuestión de segundos, lo que garantizaba la impresionante cadencia de 9 disparos por minuto. Al mismo tiempo, los diseñadores alemanes previeron varios modos de funcionamiento de reserva en caso de fallo de la automatización. La carga podía realizarse en modo semiautomático, cuando parte de la operación la realizaba la tripulación, o completamente manual si la electrónica fallaba. Esta previsión aumentaba la fiabilidad del vehículo en condiciones de combate, donde el equipo está sometido a cargas extremas y siempre existe el riesgo de daños en algunos componentes. La automatización permitió reducir la dotación del obús a 5 personas, incluido el comandante, el artillero, 2 cargadores y el conductor. Pero lo más sorprendente era que para disparar contra objetivos previamente reconocidos podían bastar solo 2 miembros de la tripulación. Los cargadores eran necesarios únicamente para reponer la munición y eliminar fallos en el sistema de alimentación de proyectiles. En el modo normal de funcionamiento, su presencia en el compartimento de combate no era obligatoria. Al crear su obús, los ingenieros alemanes comprendían perfectamente que incluso el arma más precisa es inútil si se destruye antes de que tenga tiempo de realizar suficientes disparos. La lucha moderna de contrabatería había alcanzado tal nivel que los radares detectaban un proyectil en vuelo, calculaban su trayectoria y determinaban el punto de disparo en cuestión de segundos. Después de eso, se lanzaba un ataque de respuesta contra la posición de la artillería enemiga, y pobre de la dotación que se quedara demasiado tiempo en la posición de fuego. Por eso los diseñadores del PZH-2000 prestaron especial atención a la movilidad y a la rapidez de retirada de la posición después del disparo. Como base eligieron el probado chasis del tanque de batalla principal Leopard 2, que para entonces ya se había ganado la reputación de una de las mejores máquinas blindadas del mundo. El uso de componentes de tanque proporcionaba varias ventajas. En primer lugar, el chasis ya estaba probado en producción y en operación, lo que reducía los riesgos y los costes de desarrollo. En segundo lugar, la unificación simplificaba el suministro de repuestos, ya que muchos componentes eran intercambiables con los del tanque. En tercer lugar, la base de tanque proporcionaba una excelente movilidad y fiabilidad incluso en las condiciones más difíciles. El corazón del sistema de propulsión era un motor diésel turboalimentado MTU-MT 881K 500 Diesel Engine, que desarrollaba una potencia de 1000 caballos de fuerza. Para una máquina de casi 56 toneladas, esta potencia proporcionaba una excelente dinámica de aceleración y una alta velocidad máxima. En carretera, el obús podía alcanzar hasta 60 km por hora, lo que es comparable con la velocidad de los tanques de batalla principales. En terreno accidentado, la velocidad se reducía a 45 km por hora. Pero incluso eso era un indicador excelente para un sistema de artillería tan pesado. Sin embargo, la principal ventaja en términos de supervivencia fue lo que se llamó el salto de escape. Los ingenieros calcularon que después de abrir fuego la tripulación tenía aproximadamente entre 1 minuto y medio y 2 minutos antes de que llegara el fuego de respuesta a su posición. En ese tiempo era necesario abandonar la zona peligrosa y alejarse lo suficiente para que los proyectiles enemigos cayeran en un lugar vacío. Las pruebas demostraron que el PZH-2000 era capaz de recorrer 750 metros en solo 90 segundos partiendo desde parado.
Esto significaba que para cuando llegara el fuego de respuesta, la máquina ya estaría lejos de su posición original, escondida en pliegues del terreno o detrás de obstáculos naturales. Una táctica así requería no solo un motor potente, sino también una transmisión fiable capaz de soportar constantes aceleraciones desde parado al máximo. Los diseñadores alemanes resolvieron este problema utilizando componentes de transmisión reforzados y un sistema de refrigeración mejorado. La autonomía con los tanques de combustible completamente llenos era de 420 kilómetros, lo cual era más que suficiente para cumplir misiones de combate sin necesidad de repostar con frecuencia. Además del motor principal, el vehículo estaba equipado con una unidad de potencia auxiliar que alimentaba todos los sistemas a bordo cuando el motor principal estaba apagado. Esto era de importancia crítica para el camuflaje, ya que un motor diésel de tanque en funcionamiento produce mucho ruido y emite calor que puede ser detectado fácilmente mediante sistemas de reconocimiento infrarrojo. La unidad auxiliar permitía al PZH-2000 permanecer durante horas en emboscada con toda la electrónica funcionando plenamente, permaneciendo al mismo tiempo prácticamente invisible para el enemigo. La protección blindada del PZH-2000 fue diseñada teniendo en cuenta las particularidades de un vehículo de artillería. El blindaje frontal podía resistir impactos de balas perforantes de calibre 14,5 milímetros, capaces de penetrar el lateral de la mayoría de los transportes blindados de personal y vehículos de combate ligeros. La protección circular garantizaba invulnerabilidad frente al fuego de armas ligeras y a los fragmentos de proyectiles de artillería que explotaran cerca. Por supuesto, un impacto directo de un proyectil de tanque o de un misil antitanque no sería detenido por este blindaje, pero el obús tampoco está diseñado para combate cercano contra vehículos blindados enemigos. Para aumentar la protección, los diseñadores previeron la posibilidad de instalar conjuntos de blindaje reactivo. Estos módulos externos contienen pequeñas cargas explosivas que detonan cuando un proyectil de carga hueca impacta contra ellos, destruyendo su chorro penetrante antes de que atraviese el blindaje principal. La instalación de blindaje reactivo aumentaba la masa del vehículo, pero en condiciones de alta amenaza era una medida totalmente justificada. Dentro del compartimento de combate se encontraba un sistema automático de extinción de incendios capaz de apagar un fuego en fracciones de segundo causado por municiones incendiarias o por la ignición del combustible. Los sensores detectaban un aumento brusco de temperatura o la aparición de llamas abiertas y activaban inmediatamente los extintores, llenando el compartimento con una sustancia especial que no dañaba a la tripulación pero suprimía eficazmente el fuego. También merecía una mención especial el sistema de protección contra armas de destrucción masiva. La instalación de filtración y ventilación creaba dentro del vehículo una sobrepresión de aire limpio, impidiendo que sustancias tóxicas, polvo radiactivo o agentes biológicos penetraran en el compartimento de combate. La tripulación podía trabajar en una zona contaminada sin utilizar equipos individuales de protección, lo que aumentaba considerablemente la eficacia de las operaciones en condiciones de uso de armas de destrucción masiva. El armamento auxiliar del vehículo consistía en una ametralladora de calibre 7,62 mm instalada en el techo de la torre. La munición disponible para ella era de entre 1500 y 2000 cartuchos, suficiente para repeler ataques de infantería enemiga o destruir objetivos aéreos de baja altura como drones y helicópteros. La ametralladora se controlaba desde el interior del vehículo, por lo que el tirador no necesitaba asomarse por la escotilla bajo fuego enemigo.
La torre del obús giraba 360 grados, lo que permitía disparar en cualquier dirección sin necesidad de girar el casco. El cañón podía elevarse desde 2,5 grados por debajo del horizonte hasta más 65 grados hacia arriba. Estos ángulos de elevación permitían disparar tanto con trayectorias tensas para atacar objetivos cercanos como con trayectorias parabólicas para golpear enemigos ocultos tras obstáculos o a gran distancia. El proceso de reabastecimiento de munición estaba tan automatizado como el propio disparo. Los proyectiles eran recogidos por un mecanismo especial desde la parte trasera del vehículo y colocados en el cargador del sistema automático de carga. 2 operadores podían recargar completamente el obús en menos de 12 minutos, mientras que en los sistemas de artillería tradicionales este procedimiento llevaba mucho más tiempo y requería el esfuerzo de toda la dotación. Agosto de 2006 se convirtió en un momento decisivo en la historia del obús alemán, porque fue entonces cuando entró en combate real por primera vez. El lugar de su bautismo de fuego fue Kandahar Province, donde las fuerzas de la coalición internacional libraban intensos combates contra los militantes del movimiento talibán. El contingente de los Netherlands desplegó en la zona de combate 3 unidades del PZH-2000. Y en pocas semanas tendrían que demostrar de que eran capaces en condiciones reales de combate, no solo en campos de tiro. La operación recibió el nombre en clave de Operation Medusa, y su objetivo era establecer el control sobre la ciudad de Panjwai District y las zonas circundantes. Los talibanes reunieron en esta región una fuerza considerable, que según distintas estimaciones contaba entre 1.500 y 2.000 combatientes. Y no tenían intención de abandonar sus posiciones sin luchar. Soldados canadienses, estadounidenses, británicos y neerlandeses sufrían diariamente ataques, emboscadas y atentados suicidas. La infantería necesitaba un potente apoyo de fuego capaz de destruir las posiciones enemigas desde una distancia segura. Y los obuses neerlandeses resultaron ser exactamente lo que se necesitaba. Los artilleros del 41º Batallón Independiente del Ejército Real Neerlandés trabajaban las 24 horas del día. Las coordenadas de los objetivos llegaban desde observadores avanzados, aviación y drones. Y en cuestión de minutos los proyectiles de 155 milímetros caían sobre las fortificaciones talibanes, la tecnología de impactos múltiples simultáneos, que había impresionado tanto a los expertos militares durante las demostraciones en los polígonos de pruebas, ahora se utilizaba contra un enemigo real. Los combatientes no tenían tiempo de ponerse a cubierto después de la primera explosión cuando varios proyectiles más caían sobre sus cabezas al mismo tiempo. Después de varias semanas de intensos combates, los talibanes fueron expulsados del distrito de Panjwai District. El mando de la coalición anunció la eliminación de más de 500 combatientes, y una parte significativa de estas pérdidas fue causada precisamente por el fuego de artillería. Los militares señalaron que el PZH-2000 demostró ser un medio de fuego fiable y eficaz, capaz de destruir tanto objetivos abiertos como posiciones fortificadas del enemigo. El obús recibió el apodo no oficial de «la larga mano de las fuerzas internacionales», porque alcanzaba al enemigo allí donde la infantería no podía llegar. Un año después, el contingente neerlandés fue trasladado a la provincia de Uruzgan Province, donde las máquinas tuvieron que enfrentarse a una nueva y seria prueba. En junio de 2007 se desarrolló la batalla por la ciudad de Chora, que duró del día 15 al 19. Los combatientes del Talibán lanzaron un ataque a gran escala contra este asentamiento,
y los militares neerlandeses tuvieron que repeler el avance de fuerzas enemigas superiores. Los obuses dispararon intensamente apoyando a los defensores y demostraron nuevamente su eficacia en combate. Las fotografías de aquella época muestran a las tripulaciones trabajando bajo el abrasador sol afgano, enviando proyectil tras proyectil hacia las posiciones de los combatientes. Sin embargo, fue precisamente en Afganistán donde también se revelaron las debilidades de la máquina alemana, que no eran visibles en los campos de pruebas europeos. El principal problema fue el polvo, que penetraba literalmente en todas partes y averiaba los mecanismos del obús. El sistema de sellado, diseñado para el clima moderado de Europa Central, resultó impotente frente a las diminutas partículas de arena afgana. Los filtros se obstruían, la electrónica fallaba y la unidad de potencia funcionaba con interrupciones. Las tripulaciones tenían que dedicar mucho tiempo a limpiar y mantener el equipo para conservarlo en condiciones operativas. Otro problema desagradable fue el llamado efecto del cañón frío. Para disparar con precisión, el arma debía tener una cierta temperatura, y en las condiciones de bruscos cambios climáticos de Afganistán esto creaba serias dificultades. Durante el día, bajo el sol abrasador, el metal se calentaba tanto que era imposible tocarlo. Y por la noche se enfriaba rápidamente. Los artilleros neerlandeses idearon calentadores improvisados para mantener la temperatura de trabajo del cañón, pero aquello era más una solución artesanal que un enfoque sistemático del problema. También se descubrió que el blindaje del techo de la torre no era suficiente para proteger contra el fuego de mortero. Las minas ligeras que los combatientes del Talibán utilizaban en gran cantidad podían penetrar la parte superior del vehículo y alcanzar la tripulación. Los neerlandeses se vieron obligados a instalar blindaje adicional improvisado de acero común para proteger a sus artilleros de fragmentos y proyectiles que caían desde arriba. Las críticas por parte de los militares de los Netherlands obligaron al fabricante a pensar seriamente en la modernización del vehículo. El consorcio Krauss-Maffei-Beckmann desarrolló una versión mejorada con el índice PZH 2000A2, en la que se tuvieron en cuenta las lecciones de la campaña afgana. El vehículo recibió un sistema de aire acondicionado, blindaje reforzado en el techo, una unidad de potencia auxiliar más potente y una mejor protección contra el polvo. Sin embargo, la modernización avanzaba lentamente y para cuando terminó la fase activa de la operación en Afganistán solo se habían producido unas pocas máquinas actualizadas. Alemania tardó mucho tiempo en decidir enviar sus propios obuses a la zona de combate. Solo en 2010, 4 años después de los neerlandeses, el mando del Bundeswehr envió 3 vehículos del 345º Regimiento de Artillería de entrenamiento a la zona de la ciudad de Kunduz. El motivo fue el llamado Good Friday Battle, cuando soldados alemanes fueron objeto de un serio ataque por parte de los combatientes talibanes. El primer uso en combate de los obuses alemanes tuvo lugar el 10 de julio de ese mismo año, cuando proporcionaron cobertura para la evacuación de vehículos dañados. La experiencia afgana demostró claramente que incluso la tecnología más avanzada necesita adaptarse a las condiciones específicas de uso. Los ingenieros pueden prever muchas cosas, pero la guerra real siempre trae sorpresas. El obús alemán fue creado para un hipotético conflicto en Europa, donde el clima es relativamente suave, las carreteras son buenas y el suministro de repuestos no representa un problema. Al enfrentarse a las duras condiciones del teatro de operaciones asiático, mostró sus debilidades, pero al mismo tiempo demostró lo más importante: en combate la máquina funciona y cumple su misión destruyendo al enemigo.
El récord mundial de alcance del PZH-2000 se estableció en un campo de pruebas en South Africa, enviando un proyectil especial asistido por cohete del sistema VLAP Artillery Projectile a una distancia de 56 kilómetros. En noviembre de 2019, el cañón con una longitud de 52 calibres disparó casi a 67 kilómetros, lo que se convirtió en un récord absoluto para los sistemas de artillería de esta clase. La empresa Rheinmetall continuó perfeccionando las municiones y las cargas, intentando alcanzar una distancia de 75 kilómetros o más. A mediados de la década de 2020, el PZH-2000 se consolidó firmemente en el mercado internacional de armamento. En total, más de 360 vehículos salieron de la línea de producción y se distribuyeron entre 9 países del mundo. Germany mantiene 109 unidades en servicio. Italy opera 67 obuses. Los Netherlands disponen de 48 vehículos, algunos de los cuales están almacenados. Greece adquirió 24 unidades. La misma cantidad recibió Qatar, convirtiéndose en el primer cliente de Oriente Medio. Lithuania compró 21 buses. Hungary recibió una cantidad similar. Y Croacia añadió 13 vehículos a su arsenal. El fabricante no se detuvo en lo logrado y continuó perfeccionando su máquina. En 2013 una empresa estadounidense, junto con el ejército alemán, realizó pruebas del proyectil guiado M982 Excalibur Guided Artillery Shell con el PZH-2000. Se dispararon 10 municiones guiadas a distancias de entre 9 y 48 kilómetros, y todas alcanzaron el objetivo con una desviación no superior a 3 metros. La precisión media fue de aproximadamente 1 metro a la distancia máxima, lo que convirtió al sistema de artillería en una verdadera arma de francotirador. La demanda del obús alemán sigue creciendo, y la lista de espera para su compra se extiende durante años. El consorcio Krauss-Maffei-Beckmann está ampliando su capacidad de producción para satisfacer las solicitudes de clientes de todo el mundo. Si te gustó esta historia, asegúrate de dar me gusta y escribir en los comentarios sobre qué otro equipo militar te gustaría aprender. Suscríbete al canal para no perderte nuevos episodios, porque todavía quedan muchas historias interesantes sobre máquinas que cambiaron el curso de la historia.